El siguiente espacio es una presentación de SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Qué alegría juntarnos. Está cumpliendo 200 años. Está grande ya, ¿no? 200 años. Bueno, es una imagen de la Virgen. Esta es la imagen de la Virgen patrona del Uruguay. Tiene una historia preciosa. ¿Fue tallada o no por un indígena? ¿Realmente cuándo habrá sido? ¿Cuáles son los materiales? En la original, ¿no? ¿Cómo es la anécdota de esta coronita de oro que le regala el presidente Oribe porque los salvó de un naufragio a él y a su familia? 200 años. Es bien tamaño Uruguay, ¿no? Es chiquita. No hay ningún milagro atrás de ella. Y tuvo que esperar muchos años para que la declararan patrona del Uruguay. Florida, que es el lugar donde está la talla original, está de fiesta. La cristiandad uruguaya también. Y nosotros, con mucha alegría, le damos la bienvenida a este americano que aquí comienza. Otro de los temas de la patria gaucha es personificar hechos que ocurrieron en siglos pasados. A partir de las cartas que, como yo les comentaba, que había encontrado, elaboramos un guión donde el compañero Yander, que está representando a Ignacio Oribe, elabora un guión hablándole a sus soldados, desde su establecimiento, aprontándose para la batalla de Sarandí, vigilando al enemigo desde acá, desde su establecimiento rural, desde un mangrullo que acá refaccionamos, ¿no? Como el que existió seguramente en la estancia. Un mangrullo, recordemos, un mirador para observar a lo lejos. En las cartas refleja que desde acá Oribe veía al enemigo Beto Goncalves da Silva, que era, bueno, uno de los jefes brasileros presentes en la batalla de Sarandí, derrotado en la batalla de Sarandí por los orientales. Y desde acá, desde su estancia, Oribe lo vigilaba celosamente y escribía las cartas a Lavalleja, comentándole cuántos números, qué número tiene el enemigo de gente, cuántas armas, y si él es capaz o no de enfrentarlo. Bueno, en el marco de la política que viene desarrollando la Intendencia de Florida, días pasados se invitó a un grupo de investigadores que llegaron hasta el departamento mismo de Florida para estudiar la imagen de la Virgen de los 33 Orientales, la patrona de la patria, en función de una serie de hipótesis que se venían manejando en el marco de la historia que existe sobre la Virgen.
entendés cuando se dice medicina humanizada? Bueno, durante años el término de humanización no se usaba, pero la gente se sentía que le faltaba que el médico lo humanizara, le contestara en forma más humana de la que le estamos haciendo. Me incluyo en los haber pasado por esa etapa en que la gente necesitaba más humanización de la que yo decía. Mi especialidad es hemato-oncología, eran pacientes muy graves, pacientes que se morían, pacientes que vos tenías que decirle no hay mucho para hacer, viene mal la mano. Cosas difíciles. Claro, y decirlas de repente uno decía profesionalmente con lo mejor que podía, pero no alcanzaba, no era una explicación humana. La humanización se trata de eso, de enseñarle al profesional al trato de lo que el paciente necesita. Y es exactamente esta la hora de apitoxina. Apitoxina que nos hace muy bien para el sistema inmunológico de laboratorio, que guay, por supuesto, tanto bien nos hace como la música. Quiero saludar especialmente al equipo de Valdés, a todo el equipo de Valdés esparcido por la República, ¿no? Usted nos escucha mucho cuando promocionamos con lote 21, este remate, esto, lo otro. Toda la información está en la página de Valdés. Esta zafra de toros que fue magnífica, pero también la compra o la venta de un campo, el arrendamiento, en fin. Temas campo, tema negocio con el campo, con la gente que sabe realmente y que hace más de 100 años que está en esta cuestión de la agropecuaria, la gente de Valdés. Ahí viene, pinta la jineteada, lindo el trabajo que va haciendo hacia la gente que está sentada, por algo tenía que haber seguido dentro del ruedo. Aquí está Campana y bajo el tiempo, ahí están trabajando la gente. Fuerte el aplauso para Bernardo Benítez. Aquí desde el paisano cualquier orden de suelta de media vuelta de campo, le puso los pies, le salía sentado el marcador, le sale arriba, ¡bueno! Vamos a aplaudirlo porque la intención fue buena.
la línea web. Cuando uno dice la línea web, ¿qué es? Y es una empresa netamente uruguaya que tiene, en lo que tiene que ver con artículos de sanitaria, lo que se imagina. Después nos invitaron un día a una noticia preciosa. Tenemos los tanques web. Una preciosura de tanques hechos acá. Y un día nos dijeron, mire que importamos toda la línea de Deli, las herramientas Deli, para el uso doméstico o para los profesionales. Todo eso y mucho más es web, justamente. Es tiempo de cocina, es tiempo de Ornex. Seguramente que a esta hora están diciendo, bueno, ¿y qué comemos al mediodía? Tal cosa, tal esto, tal otro. Yo les invitaría a que lo que sea hecho en casa. Sí, que sea hecho en casa. El domingo es un buen día, bueno, todos los días son buenos días para estar en familia, ¿no? Pero compartir una mesada, amasando una cosa, mezclando elementos. ¿De qué? De Ornex. Porque sabe que va a comer sano, porque sabe que va a comer bien, porque sabe que va a comer productos hechos acá en Uruguay con el respaldo de una familia que está en esto hace casi 100 años. La gente de Ornex, la cocina de los uruguayos. Pasado se invitó a un grupo de investigadores que llegaron hasta el departamento mismo de Florida para estudiar la imagen de la Virgen de los 33 Orientales, la patrona de la patria, en función de una serie de hipótesis que se venían manejando en el marco de la historia que existe sobre la Virgen. Tuvimos el honor de contar con la presencia del doctor Darko, de origen eslovaco, pero que hace muchos años que vive en la Argentina, es un maestro, que se dedicó con el paso de los años a estudiar imágenes fundamentalmente del periodo jesuítico. Y lo acompañó en la ocasión la licenciada Gaona, una joven paraguaya que también está dedicada al tema de la restauración de imágenes misioneras jesuíticas. Fueron 2 jornadas intensas donde en ese primer contacto que ellos tuvieron con la imagen directa de la Virgen de los 33, allí en la Catedral de Florida, empezaron a analizar y a ver distintas hipótesis que se podían manejar en función a las características que la imagen presentaba. Pero lo más destacado de ese primer análisis fue que se llegó a la conclusión de algo que ya se sospechaba, en el sentido de que la imagen no es de origen europeo, como alguna vez se dijo, sino que es una imagen puramente de origen sudamericano. Fue hecha en algún momento de la historia de los jesuitas, en alguno de los talleres jesuíticos, aquí ya en alguna de las misiones, y la gran discusión estaba en cuanto a en cuál de los talleres o en qué origen de las provincias jesuíticas esa Virgen se puede haber realizado. El estudio que ellos efectuaron no les permitía avanzar en mayor medida hasta determinado punto de ese análisis y dejaron planteadas 2 hipótesis en función de 2 características que encontraron en la imagen en ese análisis previo que hicieron. Uno que era un origen que podía ser de Quito, en función de una mascarilla que podría existir, de una mascarilla de plomo que se llamaba comúnmente, que era una tecnología que solamente se aplicaba en los talleres misioneros de Quito. Y la otra, la presencia de una super base de metales, que fundamentalmente era plata, que era una tecnología que se utilizaba también en Quito como para darle un tono especial a la imagen, fundamentalmente en algunas partes de la pieza, digamos, fundamentalmente en este caso estamos hablando del rostro de la Virgen. Y el tono que le daban era, el efecto que producía era una especie de brillo particular, nacarizado se le llama, que es una técnica que también se aplicó en su momento en Quito, pero que en algunas imágenes de mayor tamaño, originadas en Paraguay, también se encontró. Sobre esa base, esas 2 teorías llegaron a la siguiente conclusión. La imagen es sudamericana, toma como modelo lo que fue la gran pintura de Murillo de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, que fue una virgen que llegó acá a Sudamérica a través de distintas publicaciones realizadas por los misioneros jesuíticos y fue reproducida tanto en imágenes
como en grabados. La imagen presenta una característica muy particular y que es la que toma como base, digamos, el registro para su realización. Y es un grabado que existió allá por el año 1638 y que llegó acá a la región y que está referido a la historia de la lengua guaranítica. Ese grabado fue tomado como modelo por muchos sacerdotes y artesanos que llevaron a reproducir la Virgen, por ejemplo, llamada Virgen de los Milagros, que podría ser justamente uno de los modelos base de la Virgen de los 33. ¿Qué características tiene esto? Es el manto de la Virgen, que presenta una serie de vuelos que son totalmente asimétricos en comparación con lo que es la túnica de la Virgen, donde los vuelos aparecen totalmente alineados. Esa característica que se ve perfectamente en este grabado antiquísimo hace que se sospeche entonces que el modelo que se utilizó para reproducir la Virgen de los 33 tiene como origen ese grabado. ¿Qué pasó con la historia? Bueno, la historia supone entonces que la imagen llegó desde alguno de estos centros artesanales misioneros al Uruguay a la estancia de Nuestra Señora de los Desamparados, la estancia que se fundó en 1754. La imagen seguramente llegó posteriormente a esa fecha y en el momento de la expulsión de los jesuitas, en el año 1767, los jesuitas, sabiendo que iba a haber un momento muy particular en esa expulsión y el saqueo posterior que iba a venir de los establecimientos rurales, resuelven entregar muchas de esas piezas a los indígenas de la zona. Y es así como la imagen llega al indio Dionisio, que es el que toma esta imagen y la lleva al Pintado. No nos debemos olvidar que justamente en la época de la expulsión de los jesuitas ya existía el cuartel del Pintado y en sus alrededores se estaban dando los primeros asentamientos de tierras que los españoles habían dado para que los indígenas se asentaran allí. Y bueno, y ahí es que continúa la historia, ¿no? Primero la Virgen llega al Pintado, allí se la venera, y después, cuando se funda la Villa de Florida, Díaz entrega a la Virgen justamente para lo que era la primera capilla que después se transformó en la iglesia y santuario de Nuestra Señora de los 33 Orientales, patrona de la patria. Este momento americano tiene como dos consejos, ¿no? Como dos consejos. Uno lo hablamos hoy temprano, que tiene que ver con la pitoxina de laboratorios Kuwait, que nos hace bien para nuestro sistema inmunológico. Pero si tenemos un perro, un gato, varios perros a nuestro cargo, le tenemos que dar de comer y comer bien. La solución de las raciones es muy buena, porque tienen en la ración todos los ingredientes que se necesitan para vivir bien, para el pelaje, para esto, para lo otro. PROT. Y porque una marca de raciones uruguayas se ha impuesto en el país. Y porque pasó por todas las etapas que tiene que pasar de cuidado de la gente de Uruguay haciendo comida para animales acá en Uruguay. Y el resumen es PROT. Para los perros, para los gatos. Y permítanme presentar una nota muy linda. Es parte, el otro día fuimos con la gente de Manos al Arado, encabezados por el queridísimo sacerdote Juan Andrés Verde, el querido gordo, al Hospital Pereira Rosell. Ahí descubrimos una obra. Yo no le voy a hablar porque eso lo van a ver ustedes después. Pero yo me reencontré con un pediatra que lo quiero mucho y que quise mucho a su papá, el doctor Lorenzo, del cual tengo excelentes recuerdos de él y de don Pérez Scremini, trabajando siempre con los gurises en el tema del cáncer. Bueno, hay una obra, hay una fundación, hay una cuestión, hay muchas, pero esta que conocimos ahora, allí en el Pereira,
esto es como un adelanto de manos al arado que vendrá después. Pero miren esta parte de esta nota con el doctor Lorenzo. Julio, ¿cuántos años dedicado a Yo la soy medicina? pediatra, trabajo acá en el hospital hace 35, 36 años. Hice pediatría y trabajé siempre en el Pereira, siempre con niños. ¿Y qué significa para vos Humaniza Josefina? No, para mí es un broche que me dieron, es un premio que me dieron, convocarme para este proyecto. Yo no sabía lo que iban a hacer, me convocaron los fundadores, me propusieron ser el médico de enlace entre el hospital y el programa que es unir a los niños que están internados, cursando una enfermedad un poco más de lo normal, porque acá los niños ingresan 4, 5, 6 días y se van. Cuando el niño ya se queda 6, 7, 8, 9, 10 días, lo ingresamos al programa para que pueda seguir estudiando. Nos comunicamos con la escuela, se sigue estudiando y el niño vuelve a la escuela como si no hubiera faltado ningún día. Para lo cual yo tengo que ver al niño que está internado qué características tiene la enfermedad, qué peligros tiene y demás. Nosotros tenemos niños que pueden venir, niños que no pueden venir. Claro, estaba viendo ahí una lista, machaza la lista, un lote, Ulises. 24. 24 ahora. Hoy, claro, porque van rotando y rotando. Y unos P, otros Z, otros... Es así. Nosotros le damos clase a los niños y los hacemos subir de su sala. Nosotros ponemos en el 6º piso, que es el último, suben de su sala al local donde damos la clase, las maestras dan la clase, en 2 horarios, 1:30 y 3:30, según edad, tamaño, según edad y en qué año estén y cómo puedan desarrollar la actividad que ellas van a presentar ese día. No todos pueden seguirla, algunos de distinta forma. Hay 2 tipos de grupos y niños que no pueden, hay niños que por supuesto no pueden subir, hay niños que tienen 2, 3, 4 sueros colgando, pero que están perfectamente de la cabeza, un niño tiene una fractura importante y están inmovilizados en la cama. La P quiere decir pie de cama. Nosotros vamos al pie de cama del niño a darle la clase todos los días que corresponden. Y Z es Zoom. Los niños se van a la casa, un fracturado por ejemplo, se van fracturado a la casa con un yeso de pie hasta la pelvis, no puede caminar, tiene la escuela cerca de la casa, pero son 10 cuadras, no puede ir. Claro. O sea, mediante Zoom nosotros le damos la misma clase que da la escuela, se la damos por Zoom. Exactamente, en consenso con la maestra de la escuela que estamos dando táctico, para no hacer el cambio tan brusco de decir vaya directo a la escuela después con la fractura y con todo. Como médico de profesión de muchos años, pediatra, ¿qué entendés cuando se dice medicina humanizada? Bueno, durante años el término de humanización no se usaba, pero la gente se sentía que le faltaba que el médico lo humanizara, le contestara en forma más humana de la que le estamos haciendo. Me incluyo en los haber pasado por esa etapa en que la gente necesitaba más humanización de la que yo decía. Mi especialidad es hemato-oncología, eran pacientes muy graves, pacientes que se morían, pacientes que vos tenías que decirle no hay mucho para hacer, viene mal la mano. Cosas difíciles. Claro, y decirlas de repente uno lo decía profesionalmente con lo mejor que podía, pero no alcanzaba, no era una explicación humana. La humanización se trata de eso, de enseñarle al profesional al trato de lo que el paciente necesita. ¿Cómo necesita decirle que el niño se va a morir a unos padres? La facultad no lo enseña. Es parte de la humanización que nosotros queremos hacer. No es fácil, es muy difícil porque son noticias que la de una forma o la de la otra es horrible igual. Pero bueno, humanizar mientras tanto toda la parte previa, pasar lo mejor posible hasta el desenlace que se va a hacer. Yo creo que hay un abismo entre una medicina humanizada, donde se le toma al paciente como un ser humano, como una persona que es, a una medicina deshumanizada, donde muchas veces, por las situaciones,
por el estrés. Hay mucho apuro, Exacto. cantidad de pacientes en la puerta, uno abre la puerta de uno grave, se va, entra otro, es peor que el otro. Bueno, entonces, A veces, hay muchas cosas. Pero si uno va poniendo la palabra humanización delante de todo, ya va a hacer un trato distinto. ¿Qué es lo que tratamos de hacer acá? Y yo creo que un médico va a ser más recordado. Es recordado. Por cómo trata a sus pacientes y por cómo intentó dejar todo en la cancha. Yo tengo ejemplos en mi vida en que no sé si sabían, eran buenos o no eran malos. Lo que sí aprendí de ellos era cómo tratar a los niños o a los pacientes. Qué lindo. Porque era totalmente diferente de lo que yo hacía o lo que veía hacer. 3 o 4 colegas, veteranos ya en aquel momento cuando yo recién empezaba, entendí cómo había que tratarlos. Qué lindo. Bueno, gracias. Adelante con todo. Al revés. Gracias a ustedes. Es un año muy importante en lo que tiene que ver con este 2025, ¿no? Los 100 años de Lena, los 100 años de Osiris, los 100 años de Elías Regules, de Santos Insaurralde, 100 años también, para todo esto de la creación, del canto. Y qué tierra privilegiada Sarandí del G, ¿no? Porque uno dice, en Sarandí del G, de repente se le ocurre aquel artesano en platería magnífico que fue don Alipio Suárez, era el que le hacía los recados a Pariso Sarabia y a algunos de sus hijos, que es de ahí de Sarandí del G. Osiris es de Sarandí del G. Elías Regules y Sarandí del G. Y la óptica Sarandí del G. Usted puede, en toda esa vuelta de Sarandí del G, todos ustedes tienen en la óptica Sarandí 2 cosas fundamentales. Una, se necesita un par de lentes. Eso es lo primero. Y dos, en materia de platería criolla, cosas preciosas, pero preciosas cosas. Además, con la atención del amigo Aquino, que es un luchador, es un metedor, sabe de estas cosas. Así que los invitamos, en Sarandí del G, óptica Sarandí. En Americando ponemos manos al arado y nos vamos al 6º piso del Pereira Rosell para conocer Humaniza Josefina. Bienvenidos. Vengan. ¿Cómo nació Humaniza Josefina? Bueno, Humaniza Josefina nace en homenaje a Josefina. Josefina era nuestra hija y a los 10 años fue diagnosticada de cáncer. Un cáncer único en el país y prácticamente en el mundo. Y eso nos llevó a hacer su tratamiento para salvarle la vida, que llevó 1 año y medio, y finalmente ella falleció. Ese tratamiento médico fue acá, fue en el exterior, y era una chiquilina que estudiaba, hacía deporte, hacía todo, y un buen día un dolor de panza termina siendo un tumor con metástasis. Entonces, como una niña que era, ella pedía cosas de niña. Y en ese pedir cosas de niña, jugar y estudiar, era lo que más quería. Y yo como mamá me preocupaba más por el que se sanara. Claro. Y él como papá era el que decía, José tiene que estudiar. Y bueno, ahí arrancamos durante su tratamiento, que siguiera estudiando con mucho apoyo del colegio también, el Anglo. La verdad que se portaron bárbaro ahí con las maestras, las directoras, todo. Y eso fue una gran enseñanza que nos quedó, que después cuando Flores arrancó con todo esto de la fundación, uno de los pilares, uno de los proyectos era un aula hospitalaria, que la verdad que se fue dando primero como proyecto, después lo pasamos al papel, estudiábamos también y nos preparamos para tratar de conseguirlo y ejecutarlo de la forma más adecuada,
junto también con un equipo excepcional de profesionales que ahora me vas a ir conociendo. Y bueno, y hoy esto, gracias también a la confianza de muchos amigos, que esto arrancó con un grupo que nos conocía, lo que habíamos pasado y de chicos, y dijo, los apoyamos, los ayudamos, los apoyamos de él para adelante, y bueno, y acá nació este proyecto Sanamos Aprendiendo, ¿no? Creo que primero hay que darle un contexto para que el vecino o la vecina que está mirando el programa pueda entender, y es que los hospitales de pediatría hace 20, 30 años eran pensados como hospitales de patología aguda, de la infección que se curaba, que estaban pocos días. Pero la morbilidad, o sea, la forma de enfermar de los niños ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y hoy estamos frente a una alta prevalencia de enfermedades crónicas, de enfermedades no transmisibles, de enfermedades que generan alta dependencia, y ese cambio hace que la internación prolongada sea frecuente y sea muy frecuente en algunos casos. Y sobre todo los niños que se quedan acá que tienen internaciones prolongadas es algo que forma parte de la cotidianidad. Mirá. Pero por si eso fuera poco, en este centro, en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, donde se atiende la mayoría de los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, y es un centro de referencia nacional, se agregan otras comorbilidades. Muchas veces patología que puede ser interpretada como de origen social, de origen psicosocial, que está vinculada a los cuidados, que está vinculada a la marginalización, y ese enfoque hace que aún más esta patología crónica no transmisible prolongue más las internaciones. Claramente. Más por la lógica vinculada a los cuidados. Y fundaciones como... Y los contextos de los chicos, ¿no? Que me imagino que a veces favorecen o no el cuidado de los chicos, y a veces lo que un niño en general vuelve a su casa y puede seguir transitando una internación domiciliaria. Exacto. Acá hay chicos que no. Hay veces que se dificulta en este centro por múltiples causas, que creo que son conocidas, pero principalmente porque somos el centro de referencia nacional. Los problemas más importantes que atienden la salud de la infancia son derivados a este centro. Y en este caso de lógica de cuidado se hacen internaciones prolongadas que a veces son de meses. Es un problema que estamos intentando resolver. Meses. Y claramente cualquier lógica de ayuda a humanizar la internación de cualquier niño, niña o adolescente es extremadamente importante. Pero cuando esa lógica se hace crónica y de meses, más que importante, es necesario. Y la Fundación Humaniza Josefina presta enseñanza, aprendizaje, dedicación, entendimiento y contemplación de estos niños que están atravesando internaciones prolongadas tan importantes. Qué salado. Los niños cuando se van de acá, muchas veces estos niños y niñas, me ha tocado verlos en otros contextos, y te dicen a veces incluso, voy a volver, cuando vuelva, o cómo está la gente de Humaniza Josefina, o como teniendo este centro de referencia como un centro muy importante emocionalmente. O sea, creo que viene para enseñar, para que los niños no pierdan su trayectoria educativa. Ese era el origen, pero hoy por hoy es un bastón emocional durante la internación muy importante y necesario. Sabrán entender que estamos en un hospital y no podemos meternos en cualquier lado, y los niños, hay que hablar bajito, los niños están enfermos. Pero hay una doña que estaba ahí saludando, así que vamos a saludarla, vamos a saludar. ¿Se puede pasar? Se puede pasar. ¿Se puede filmar? Sí. ¿Sí? Hola, princesa. Choque los 5. ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo? Briana. ¿Y este cómo se llama? Mía. ¿Se porta bien, Mía? ¿Y la abuela? La abuela Nivia. Choque los 5, Nivia. ¿Cómo se porta la nena? Muy bien. ¿Sos sobrina de Leo? ¿En serio? El Leo es muy buen amigo. Sí. No sabía que estabas acá, princesa. ¿Pero estás bien? ¿Metiéndole con todo? Sí, ya mañana se va a ver. Me alegro mucho que te vayas para casa, choque los 5. Y gracias por recibirnos. Que te mejores pronto. Gracias. Chau, abuela. Un placer. Bueno, impresionante. Adelante. Qué increíble cómo creció esto, ¿no? Sí. Hace unos años me decías que eran... Claro, cuando José falleció y nosotros empezamos con la fundación, y el proyecto fue aprobado por ANEB, porque lo que nosotros queríamos con este proyecto es que ANEB nos diera la posibilidad de que fuera educación formal. Que los niños, al venir de la escuela y estar acá 1 mes, 2 meses, 3 meses internados,
puedan validar cuando vuelven a la escuela. Claro. No quedarse por fuera de la y que educación. no fuera una maestra particular y nada más. Eso empezamos con 30 niños. En el entendimiento de que están siendo internaciones muy prolongadas. Como claro. decía el doctor. Claro. El doctor, el equipo de cualquier área nos deriva a un niño que supera la semana o los 15 días de internación y ahí enseguida nos ponemos en contacto con su escuela. Todos quieren ir a la rural, escuelita. claro, sea Montevideo o rural, nuestro equipo contacta a la escuela para ver en qué está y seguir en paralelo con su maestra. Ahí Entonces, está. cuando él se cura y se ha dado de alta, vuelve y se le valida todo lo que el equipo nuestro trabajó. Arrancaron con 30, 40. Y ahora ya han pasado más de 500. Humaniza Josefina tiene 5 años. José falleció hace 7, pero la fundación, como organización, tiene 5 años, acabamos de cumplir. Y fue un proceso sanador que empezó así, de la nada, de nunca pensamos que iba a ser una fundación realmente. Pero cada pasito que dábamos y cada acción que hacíamos, sentíamos que ella estaba ahí. Y entonces nos sanaba a nosotros como familia. Y tenemos otra hija que se llama Julieta, que cuando falleció su hermana tenía 12 años y hoy tiene 20. Y para nosotros como papás es un orgullo que ella vea que el legado de su hermana se transforma en acción hacia otros niños. Yo creo que todos nacimos con un fin y con una misión en esta vida. Y que, como decía el Padre Pío decía, mi misión recién está comenzando, cuando ya él se estaba despidiendo de este mundo. Y bueno, hay santitos como Josefina, todos los niños van al cielo, todos. Son ángeles. Son ángeles de Dios. Hay santitos como Josefina que siguen su misión desde el cielo. Y qué lindo que tanto su hermana como ustedes, como padres y como todo el equipo, puedan continuarla y hayan encontrado de esta manera. Así que gracias por hacernos parte y vamos a seguir conociéndola. Con gusto. No es lo mismo cuando nos tratan como seres humanos y nosotros tratamos a los demás como seres humanos a cuando somos un número más. De ahí viene humanizar. Humanizar es descubrirnos cada vez más humanos y menos animales. Por eso, cada vez que tratamos con amor, con empatía, cada vez que validamos, que damos rostro y nombre a las cosas que el mundo tiende a ser un número o algo, cada vez que ayudamos al otro a crecer como persona, entonces estamos humanizando. Hoy nos vamos con esta gran alegría de conocer a Humaniza Josefina para tantos niños uruguayos que lo necesitan y que quieren salir adelante. Por eso desde acá, desde el 6º piso del Pedreira, un abrazo grande y hasta el cielo no paramos. Hoy hablábamos del cumpleaños de la Virgen, conocida Mario Correa, hoy nos hablaba de ella, como la Virgen de los 33, porque bueno, en 1825, por eso los 200 años, los constituyentes de aquel momento, y esa imagencita divina, que vayan a Florida y vayan a la Basílica Catedral, que es divina aparte, ¿no? Florida tiene cosas maravillosas. Y quiera Dios que pronto esté funcionando el frigorífico Florida, que en estos días sus responsables junto con la gente de INAC andan por China, tratando ahí de conjugar intereses y que definitivamente abra el frigorífico Florida. O reabra, perdón, el frigorífico Florida. Cuando vayan a Florida, todo esto era para que tenga claro, cuando vaya a Florida, vaya a la clínica Now. Primero llame por teléfono, ahora mismo si quiere. 0800-0808, llamada gratuita, 0800-0808.
¿Y sabe lo que va a pensar, lo que va a decir después? ¿Para qué demoré tanto en llamar? Si me solucionaron todo en un ratito. Y qué bien que me trataron. Clínica Now para sus ojos en Florida recomienda Americanto. Alguna vez dijimos, hablando de SECOM, que es el momento de SECOM aquí en Americanto, alguna vez dijimos, si uno multiplica 34 años de vida de SECOM por la cantidad de días, son miles, pero multiplíquelo por la cantidad de horas. ¿Cuántos han confiado en SECOM a lo largo de 34 años? ¿Y cuál es la mejor publicidad, el mejor mensaje de SECOM? Y bueno, por algo es líder. Por algo es líder. En un país donde todos nos conocemos, o casi todos. La confianza. Y eso no es cháchara. Eso es empresa. Construcción de empresa permanente, con un gran equipo humano, pero pensando permanentemente en ustedes. El nombre de SECOM, una nota muy linda, sobre todo porque es un muchacho, es un gurí, que munido de un detector, un día descubre, empieza a hacer unos descubrimientos, unas cosas, y después escribirá un libro en base a esto, y un día dijo, todo esto se puede exponer en un lugar como la Patria Gaucha. Vean esta historia. El siguiente espacio es una presentación de SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Mi nombre es Guzmán Garrido, soy un invitado por Cinco Sauces para venir a contar mi historia, la historia de la tapera de Oribe, la historia que vengo rescatando con la finalidad de escribir este libro y darle vida a una tapera que hasta ahora era totalmente desconocida. Yo llegué a este lugar allá por el año 2019, 2020. ¿Qué queda dónde? Ubicado en el departamento de Durazno, a pocos kilómetros de la localidad de Cerro Chato. Yo llegué a este sitio con la idea de analizar qué se sabe, qué no, y no se sabía absolutamente nada. Lo único que se sabía era que se conocía como la tapera de Oribe. Con esa base yo llegué con un aparato que se llama, bueno, el detector de metales, al cual yo considero que es medio que un arma de doble filo. O destruye o reconstruye, dependiendo de la finalidad que se le dé al hallazgo como tal. Si es una finalidad investigativa o si es una finalidad de, bueno, guardar. El objetivo mío fue rescatar objetos que me ayuden a darle vida a este lugar. Los primeros relevamientos me dieron a entender a mí que era un lugar muy concurrido hace más de 200 años. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aparecieron un sinfín de balas, lanzas, partes de armas, monedas, estribos, espuelas, loza, un sinfín de objetos de la vida cotidiana de fines del siglo XVIII a 1900, que es cuando se abandona la construcción como tal. Eso fue lo que descubrí con los documentos. Entonces, cuando yo fui encontrando alguna hebilla con caras de leones, monedas españolas, eso me dio la importancia, me dio a entender a mí que acá era un sitio que tenía potencial histórico, pero que no se conocía nada. Y lo que procedí a hacer fue a registrar cada hallazgo, a investigarlo uno por uno y a registrarlo en el libro para que se muestre cada objeto que se desenterró en el lugar. Continué yendo como hace 5 años hasta el día de hoy y vinculando los hallazgos con documentos. ¿Qué tipo de documentos? Bueno, cartas que Oribe escribió acá, en su estancia, planos, títulos, anécdotas, con el objetivo de mechar lo que es el documento con el hallazgo y entender por qué aparecieron las cosas, por qué apareció tanto objeto militar, por qué aparecieron tantas monedas, ¿no? Bueno, lo que yo fui descubriendo fue que esto perteneció a Margarita Viana. Margarita Viana, una mujer patricia de las familias más importantes de la época colonial, hija del primer gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, que había instalado acá en 1811, pleno auge artiguista, una pulpería. Por esa razón se encontraron monedas españolas, portuguesas, brasileras, que son reflejo de la moneda que se circulaba de todas las regiones aquí en nuestra tierra, la banda oriental, a fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Son monedas de plata, monedas de cobre, acuñadas allá en el Alto Perú, en Lima y Potosí.
con la plata que extraían los españoles. Son monedas de medio real, 1 real, 2 reales, 8 reales, que me dieron a entender a mí el flujo comercial de esta zona, el cual era desconocido hasta el momento. A su vez, para entender por qué tanto objeto militar, encontré cartas de Ignacio Oribe. Estamos hablando que Ignacio Oribe es el hermano de Manuel Oribe, triunfador de la batalla de Carpintería, comandante general de la campaña, ministro de Guerra y Marina, primero de todos, para que se hagan una idea de la importancia de esta persona que quedó un poco que a la sombra de su hermano, pero fue muy importante, fue fundamental en la historia. Las cartas me dieron a entender a mí, al analizarlas, y ahora las estamos mostrando, una transcripción, que aquí, en 1825, en su establecimiento rural, que lindaba con el arroyo del Cordobés, del lado de Durazno, Ignacio Oribe cumplió con una misión fundamental, una misión que fue reunir gente, armas, caballada, lo necesario para ir a la guerra en contra del Imperio del Brasil y apoyar a los 33 orientales, que ellos solos lógicamente no iban a poder hacer mucho. Tenían que tener este tipo de personas en la banda oriental prontas para estar a la orden, unirse a ellos y al fin y al cabo produciéndose en campos de Sarandí, Florida, la célebre batalla de Sarandí, donde Ignacio Oribe parte desde acá, desde su estancia, donde reúne todo lo necesario y como ejemplo acá, estas mismas piezas los cuentan por sí solos. Cada hallazgo demuestra que esto ocurrió acá, demuestra que aquí se reunió gente con armas, practicando tiro, fabricando lanzas. Se encontraron varias lanzas forjadas, lanzas que seguramente se hayan hecho acá mismo, con las que fueron desde acá a la batalla de Sarandí. En Sarandí, Ignacio Oribe, dice que se lució. Le dan premios, le dan cordones, le dan medallas. Fue una pieza fundamental. Y que haya partido de acá, de un lugar que no se conocía nada, y que todo esto ahora sea parte del libro que yo escribí para darlo a conocer, para mí me llena de orgullo y es una pasión poder contarlo y que la gente conozca una historia de primera mano, con objetos que durante más de 200 años estuvieron enterrados en el lugar. Otro de los temas de la patria gaucha es personificar hechos que ocurrieron en siglos pasados. A partir de las cartas que, como yo les comentaba, que había encontrado, elaboramos un guión donde el compañero Yander, que está representando a Ignacio Oribe, elabora un guión hablándole a sus soldados, desde su establecimiento, aprontándose para la batalla de Sarandí, vigilando al enemigo desde acá, desde su establecimiento rural, desde un mangrullo que acá refaccionamos, ¿no? Como el que existió seguramente en la estancia. Un mangrullo, recordemos, un mirador para observar a lo lejos. Y las cartas refleja que desde acá Oribe veía al enemigo Beto Goncalves da Silva, que era, uno de los jefes brasileros presentes en la batalla de Sarandí, derrotado en la batalla de Sarandí por los orientales. Y desde acá, desde su estancia, Oribe lo vigilaba celosamente y escribía las cartas a Lavalleja, comentándole cuántos números, qué número tiene el enemigo de gente, cuántas armas, y si él es capaz o no de enfrentarlo. Con eso elaboramos un guión, elaboramos el uniforme de Ignacio Oribe basándonos en un cuadro, en el cuadro que está hoy en día en el Museo Histórico Nacional, un cuadro, hermoso cuadro de Ignacio Oribe, donde se detallan partes del uniforme que no las tiene, pero no es casualidad que no las tenga. No fue porque nos quedamos sin material, sino que, claro, este cuadro fue hecho después de la batalla de Sarandí, después de la batalla de Ituzaingó y ya constituida la República Oriental del Uruguay. Este es el Ignacio anterior. Este es el Ignacio anterior, antes de partir a la célebre batalla de Sarandí, donde se luce, lo premian, le otorgan los cordones, las medallas, que posteriormente adquiere gracias a su valentía, a su arrojo y a su capacidad de liderazgo en una batalla que fue tan importante y que ahora se están cumpliendo 200 años. Y por eso con más importancia, más gana y más sentido patrio estamos acá mostrando esta historia, porque hoy se cumple, este año, el bicentenario de los hechos históricos. Bueno, terminamos por hoy, estamos terminando, mejor dicho. Allí está, cumpliendo 200 años la patrona del Uruguay. ¿Cuál puede ser el mejor deseo de Americando? Y que nos proteja, que nos cuide, que nos ayude, que nos ampare. Y que le invoquemos no solamente cuando andamos jorobados, no solamente cuando andamos mal, sino agradecer por la vida de cada día, por cada minuto que podemos vivir y compartir estos ratos con ustedes.
Abrazo grande, que un sol de regalo que, si Dios quiere, nos volverá a juntar, va a querer el